En este tercer episodio de El Camino del Verbo, se realiza una distinción fundamental. No toda palabra consciente opera del mismo modo. Plegaria, decreto y comando no son sinónimos ni técnicas intercambiables, sino formas distintas del verbo, cada una asociada a un nivel específico de conciencia y responsabilidad interior. Aquí se explora cuando la palabra se abre en entrega, cuando afirma desde la alineación y cuando actúa desde la autoridad interior, comprendiendo que usar una forma del verbo que no corresponde al estado interno desde el que se pronuncia genera desorden, no creación. Este episodio no propone creencias ni fórmulas, sino discernimiento, marcando un punto de madurez en el uso consciente de la palabra. Antes de avanzar, recordemos esto: el verbo no es cualquier palabra que se pronuncia, no es expresión impulsiva, no es deseo hablado. El verbo es la palabra que nace del orden interior y, al ser pronunciada con conciencia, estructura y da forma a la realidad. Desde esta comprensión, escucha lo que sigue. Antes de pronunciar cualquier palabra, conviene hacerse una pregunta silenciosa, no sobre lo que se va a decir, sino sobre desde dónde se va a decir, porque no toda palabra consciente opera del mismo modo, y confundir sus formas genera más ruido que creación. Existen tres expresiones del verbo que suelen mezclarse sin discernimiento. La plegaria, el decreto y el comando no son sinónimos, no son técnicas intercambiables y no corresponden al mismo nivel de conciencia. Comprender esta diferencia es un acto de responsabilidad interior. Hablemos de la plegaria. No pretende controlar el resultado. La plegaria reconoce una inteligencia superior y se abre a ella. No es debilidad, es humildad consciente. Pero aquí aparece un error frecuente. Un error de plegaria sería decir: por favor, cambia esto ya, porque no soporto lo que está pasando. Aquí la palabra nace del miedo y busca escapar del momento. Eso no es plegaria, es ansiedad verbalizada. Una plegaria correcta sería decir: reconozco que no veo el camino completo. Me abro a la inteligencia cósmica superior y permanezco disponible para ser guiado. Aquí la palabra no exige, no huye, no controla, se entrega. El decreto nace de la alineación. Aquí la palabra ya no pide, afirma, no desde el deseo, sino desde un orden interior que ya ha sido integrado. Veamos el decreto. El decreto no suplica ni impone, declara una forma, porque esa forma ya existe en coherencia interna. Por eso, el decreto requiere preparación. Un error de decreto sería afirmar: yo decreto abundancia, pronunciado desde la carencia, la urgencia o la contradicción interior. Eso no es decreto, es una afirmación sin soporte. Un decreto correcto sería decir: camino en orden, sostengo coherencia y permito que lo que corresponde se establezca con claridad. Aquí la palabra no fuerza resultados, declara un estado ya asumido. Eso sí es decreto. El comando nace de la autoridad interior, no de la autoridad externa, no del ego, no del impulso emocional. Ahora miremos el comando. No negocia, no explica, no se justifica. Es una forma del verbo que actúa cuando la conciencia está plenamente centrada y alineada con el orden que invoca. Aquí ocurre el error más delicado. Un falso comando sería decir: ordeno que esto ocurra ahora, pronunciado desde la rabia, la frustración o la necesidad de control. Eso no es comando, es imposición sin autoridad interior. Un comando verdadero sería simplemente decir que el orden se establezca ahora, pronunciado sin tensión, sin carga emocional, sin necesidad de imponer. No es una orden al mundo, es una afirmación desde autoridad interior. La palabra no empuja, establece. Aquí aparece una advertencia esencial: usar una forma del verbo que no corresponde al nivel de conciencia desde el que se habla produce ruido, no creación. Pedir cuando se debería afirmar, afirmar cuando se debería callar, comandar cuando aún no hay centro. El verbo no castiga estos errores, simplemente no responde. Estos ejemplos no se ofrecen para ser imitados,
se ofrecen para ser reconocidos. El verbo no se aprende repitiendo frases, sino discerniendo desde dónde se pronuncian. En el próximo episodio, este entendimiento será llevado a una dimensión más amplia. Se mostrará cómo tradiciones distintas como Salmos, Sutras, Vedas y Hermetismo no enseñan cosas opuestas, sino que señalan un mismo núcleo esencial. Ese será el siguiente paso en el camino del verbo. Y recuerda esto, no toda palabra consciente es igual. Cada forma del verbo exige un nivel específico de conciencia, coherencia interior y responsabilidad en quien la pronuncia.